Continuamos con Saber Vivir. Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con nuestro programa Saber Vivir, recordando a nuestro público oyente que puede hacer sus llamadas al 225-3344 y 224-2363. Gerardo, ¿cuáles son los niveles de glucosa que se consideran normales para el ser humano? La glucemia en el ser humano se mide en sangre periférica. Tenemos los niveles, hay muchos métodos, si te das cuenta, cuando toman examen de sangre, siempre al costadito te dicen rango referencial y más abajito te ponen qué método se ha utilizado, porque hay muchos reactivos. Los más comunes son los niveles que van desde 70 hasta 110 de glucosa. Cuando las personas comienzan a elevar sus niveles de azúcar, significa que están haciendo hiperglucemia. Vamos a traducir... Que no es diabetes. Que no es diabetes, ojo. Vamos a traducir qué es esa hiperglucemia. Al comer un alimento y generar azúcar, la insulina comienza a distribuirlo, pero tiene un tiempo de acción. Solo tiene 2 horas para poder distribuir todo ese alimento dentro del cuerpo. ¿Qué pasa si es que después de esas 2 horas, tus niveles de azúcar deben ser normales? Pongamos un ejemplo. Tus niveles basales en las mañanas va de 70 a 110. Yo te tomo un examen de sangre y tú estás en 80. Comes un alimento y lo más probable es que tus niveles se eleven a 150, 160, 170. Si esperamos 2 horas, tus niveles deben volver nuevamente a 80. Traducción. Comes un alimento, generas azúcar y 2 horas después tu organismo ya lo ha distribuido y tus células han recibido ese alimento. ¿Qué pasa si después de estas 2 horas tú sigues teniendo niveles elevados de glucosa? Significa, mira, que hay parte de ese alimento que tú has consumido que no ha ingresado a tu cuerpo y que sigue dando vueltas en la sangre, porque la insulina no ha sido capaz de metabolizarla. Eso es una hiperglucemia. Ahí es donde debemos averiguar. ¿Es un problema de insulina? ¿Es un problema de resistencia a la insulina? ¿De hiperinsulinismo? Que son muchos términos asociados, como te das cuenta, a la insulina, que es al mal funcionamiento de ella. Pero mira lo que te he dicho. Si tú comes un alimento y tu alimento ingresa a todas las células, ¿qué pasa cuando hay azúcar todavía en la sangre y no ha sido distribuida? Significa que alguien dentro de tu cuerpo no está recibiendo lo que tú has comido. Puede ser el cerebro, puede ser el corazón, lo más probable es que sea el músculo. Por eso las personas con hiperglucemia o con niveles elevados de azúcar están cansados, están agotados, están desganados, porque no tienen fuerza. Lo que han comido en realidad no les ha ingresado al organismo y sigue en la sangre. Esa es la traducción literal. Doctor, usted acaba de hablar del tema de la insulina. Mi pregunta es, hay personas que tienen esta enfermedad y se inyectan insulina por la deficiencia que tienen, pero ¿esto también se puede administrar de otra forma? ¿También podemos consumir la insulina? ¿Y en qué alimentos encontramos esto? No. La insulina fue sintetizada en el año 1922. Solo la tenemos en forma de inyección porque tiene que ser utilizada en forma rápida por el organismo. Entonces, así como cuando uno come la insulina sale inmediatamente, las personas insulinodependientes, es decir, las que no producen insulina, tienen que inyectársela. El doctor Frederick Banting y el doctor Charles Best fueron los que sintetizaron, y en honor a ellos, el día 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, precisamente por ese descubrimiento tan grande, porque la diabetes, ojo, como no era tratada muy bien, porque las personas entraban en hiperglucemias y morían con un coma diabético, hoy en día es muy poco probable que una persona muera en un coma diabético, llega rápidamente a una emergencia y se le bajan los niveles de glucosa aplicándoles la insulina. Es la única manera. Pero acá has dicho algo muy importante, Ítala. Vámonos a las otras personas que, por ejemplo, sí tienen insulina y hacen hiperglucemias, es decir, hacen niveles elevados de azúcar y queremos bajarles el azúcar rápido. A estas personas no se les puede inyectar insulina directamente, salvo cuando su vida está en riesgo en una emergencia, pero después pasan otra vez a los medicamentos de vía oral. Pero los medicamentos no están abocados a generar insulina, lo que están abocados es a bajar los niveles de azúcar en sangre, por eso se les llama hipoglicemiantes.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una diabetes? Los síntomas básicamente, como había comentado, son la sed excesiva, el hambre excesivo, orinan excesivamente, la poliuria, polifagia, polidipsia, el cansancio y el agotamiento extremo. En casos un poco más agudos, en donde una persona supera los 300, 400 niveles de glucosa en sangre, tú ya puedes ver que estas personas, como el azúcar no está entrando al cerebro, tienen disvarío, se desmayan, les baja la temperatura, les da taquicardia. Es un problema muy serio y de manejo en una emergencia inclusive. Una persona con hiperglucemias tiene que estar en una emergencia y hasta que no se le nivele la glucemia en sangre en forma adecuada, no se le puede dejar libremente. O sea, básicamente se detecta que una persona tiene diabetes, o sea, en forma, digamos... en forma clínica, o sea, en tú forma ves una clínica, persona así, sacándole sangre y viendo que su glucosa está por encima de los 200, 300. y ya tiene ya medio Pero- trastornos, lo que le llamamos el trastorno del sensorio, es decir, es una persona que se desubica fácilmente, puede desmayarse, tiene desorientación. ¿Y eso Pero es estas permanente? cosas entonces son, digamos, señales de alerta. El estar cansado, tener mucha sed, No, orinar. ya es diabetes eso. Exacto, ya tenemos que, lo que pasa es que tenemos que diagnosticarla como enfermedad. Por eso, ahí es donde no queda muy claro, ¿no? Exacto. ¿Cuándo ya es diabético y cuándo no? Ujú. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, glucosa que llegue a 110, 120 y volver a bajar a 70, estar en 80, 90, 100 y volver a bajarla, pero hay un momento en que de repente la glucosa ya está por encima de los 200 y nunca baja. Ahí es diabético. Exacto, pero para llegar al diagnóstico real hay que hacer una curva de azúcar que le llamamos. Es un examen que se hace a muchas personas, no solo para saber si son diabéticas o no, sino también el funcionamiento insulínico, porque hay muchas personas obesas que no necesariamente son diabéticas y tienen un mal funcionamiento insulínico. Este test de tolerancia a la insulina y de tolerancia a la glucosa consiste precisamente en saber cómo funciona ella. Se le da de beber un líquido muy azucarado a las personas y se les controla los niveles de azúcar cada 30 minutos en las próximas 2 horas. Acuérdate como te dije que la insulina funciona 2 horas. Eso significa que tú al tomar este líquido elevas tus niveles de azúcar, 2 horas después debe estar en valores normales. Hay un rango hasta 150 en donde a las personas se les da un tratamiento simplemente dietético. Se les hace controles periódicos y no hay ningún problema. Las personas que sobrepasan estos 150 después de las 2 horas, ya se les comienza a dar tratamiento como diabético. La primera y lógicamente el punto de equilibrio en el tratamiento de un diabético es los hábitos alimentarios, la comida. Aquí es donde ya comenzamos a diferenciar el diabético tipo 2 de 2 naturalezas, el diabético 2 consciente y el diabético 2 inconsciente. Es esa persona que dice, bueno, de algo me he de morir y bueno, por último, siempre he vivido con el azúcar elevada y hasta el día de hoy estoy feliz de la vida. Esa persona no toma conciencia que esos niveles elevados de azúcar, ojo, no son muy buenos. Yo siempre pongo este ejemplo que no es lo que pasa en el organismo, pero vamos a ponerlo. Tener mucho azúcar en la sangre, mira Rubén, es como la avenida Javier Prado. Si tú tienes la avenida Javier Prado y se congestiona, definitivamente van a haber choques y los carros se recalientan y en fin. Entonces tú necesitas una vía libre. La glucosa cuando circula por la sangre debe circular en forma libre. Cuando pasan por los vasos sanguíneos pequeños o la microcirculación que le llamamos, ¿no es cierto? Nuestros vasos sanguíneos son gruesos. Si te das cuenta y tú ves tu mano, vas a ver tus vasos sanguíneos que son gruesos. Pero si tú ves, se van achicando de a poquito. La microcirculación que se encuentra en las extremidades también está en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el hígado. Esta microcirculación, que son vasos pequeñitos, es como que la Javier Prado de 4 carriles se convierte en un carril. Esto congestiona y porque todos quieren pasar, ahí vienen los accidentes. Bueno, la glucosa cuando está muy aumentada en sangre, al llegar a estos vasos sanguíneos pequeños, comienza a golpearlos y a lesionarlos por dentro. Eso significa que estos vasos pequeñitos, en el riñón, en el cerebro, en el corazón, en las extremidades, comienzan a lesionarse. Al lesionarse, ¿te imaginas que esa vía quede clausurada? Ya nadie va a poder pasar por ahí.
esta microcirculación de la que hablamos nosotros, y es el problema número 1 del diabético que no se da cuenta, estos vasitos sanguíneos se comienzan a deteriorar y comienzan a tapar la circulación. Es decir, un diabético entonces puede hacer un problema renal, que le llamamos la insuficiencia renal del diabético. Puede tener problemas en el ojo, en la retina también hay microcirculación. Vienen los problemas de las retinopatías o la ceguera del diabético. Vienen los problemas periféricos. Mira, yo te he dicho que los vasos sanguíneos están más chiquititos, casi en las extremidades. Bueno, esa microcirculación que se obstruye tampoco irriga muy bien las partes distales. El pie diabético, que es el otro problema que tenemos en el diabético. Y los problemas coronarios. Por eso hablaba de que tenemos una mala estadística con la asociación diabetes-hipertensión, porque generalmente 1 de cada 3 diabéticos, como te dije, muere de infartos. Bien, vamos a ir a nuestra pausa comercial y retornamos con la hora de Saber Vivir.